Gracias por la introducción. Me gustó esa frase que dijiste, que el día de hoy no es coincidencia que estén aquí. El día de hoy vamos a presentar un tema muy controvertido, ¿vale? Por ahí veo, Carlos Cuellar es doctor ahí. Ah, perfecto, estás en quirófano o vas a entrar a procedimiento, eso me agrada mucho. Porque es un tema muy controvertido, porque vamos a hablar de todo al mismo tiempo, ¿vale? Dándole la razón a cada uno de ustedes desde su punto de vista. Y eso es muy complicado. Entonces, yo sé que puede ser un tema muy controvertido, pero voy a tratar de ir de lo general a lo particular, tratando de darles la razón a cada uno de ustedes, sean médicos y no médicos. Pero vamos a empezar, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Necesito que me habiliten la opción para compartir pantalla. Y bueno, yo sé que hay muchas preguntas, sobre todo por la especialidad, los aceites, neurología y todo eso vamos a irlas aclarando. Todavía no me habilitan la opción para compartir pantalla. Pero Dame bueno. un minuto, Juan Carlos, que estoy Sí, teniendo un gracias. problema aquí con mi computadora. Ok, no te Eh, preocupes. Entonces, ok, la charla está programada para 30, 40 minutos. Realmente puede ser desde 15 minutos hasta 3 horas. Da para mucho que hablar el tema. Pero bueno, yo creo que lo esencial van a ser 30 minutos. En algunas cuestiones voy a pedirles de favor que pongan atención a 2, 3 diapositivas, ¿vale? Ese es yo creo que es un tic que tengo por la cuestión de docencia. Y es porque incluso hasta a mí me gusta ese diapositiva. Entonces, si lo digo, a veces se van a sentir como alumnos, pero hay datos muy interesantes que vale la pena llevarse a casa. Ay, perdón, Vamos. perdón. Ajá. Ya voy. Si nos tienen paciencia los demás, generalmente esto no sucede, pero hoy mi computadora no quiere reaccionar. De hecho, Lo que pasa estoy es en el teléfono porque ya arrancó, pero si me regalan 2 minutitos más, porfa. Letma, no sé si tú le puedes poner administrador a él, porque te hice administrador a ti. Eh, si le pones anfitrión, él ya puede compartir. A ver, dame un momento. No, me dice que me tienes que dejar tú. A ver, ahí voy. Listo. Ya. Doctor Juan Carlos, no sé si ya puedes. Listo. Ahí se ve la presentación, Está cargando. ¿sí o no? Sí, ya vemos tu computadora. Perfecto. En otras ocasiones se ha ocurrido que si se llega a trabar, simplemente me salgo de la presentación y yo sigo hablando. Vamos a hacerlo dinámico y vamos a enfocarnos. Vamos a comenzar. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, este es el título de la presentación. Voy a bajar esto. Perfecto. Bien. El tema es moléculas esenciales en la integración mente, cerebro y órgano. Como bien lo mencionó Letma. Arriba están las instituciones donde trabajo, en el medio público, y tenemos a Centralité, y eso es porque es un pequeño, yo le llamo un pequeño bebé que estamos realizando. Es una clínica donde los aceites o las moléculas esenciales son parte es muy importante en el desarrollo de la práctica profesional. Vamos a empezar. Quiero dar este aviso de declaración. Esta plática no persigue fines propagandísticas o de lucro. No soy empleado ni conferencista oficial de ninguna empresa de giro alguno.
carezco de conflicto de interés con cualquier empresa o industria farmacéutica o tecnológica, no recibo honorarios, gastos de viaje ni remuneraciones en especie y promuevo la neutralidad e imparcialidad en la enseñanza médica continua, ¿vale? El abordaje que vamos a hacer a continuación incluye estos 4 temas. Los primeros 3 son importantes. Voy a hablar un poco del desarrollo profesional, medicina germánica, cuestiones de moléculas esenciales, el tiempo clave para actuar y las conclusiones. Al momento de iniciar, sobre todo la introducción que me dio Ledma, mencionó sobre mi formación sobre audiología y otoneurología. En sí, necesito mencionarles esto para concluir en las moléculas esenciales. Y primero, la neurotología, ¿qué es? Pues es una entidad que se entarda arriba a la izquierda, de izquierda a derecha, de tratar problemas de audición, desde los niños hasta los ancianos, audición, vértigo y problemas de voz. En general, los problemas de sordera congénita o degenerativos, problemas de vértigo, problemas de comunicación, que se les llama afasias, problemas para la voz, para hablar o para hablar adecuadamente, dar un mensaje adecuado, conocido como las dislalias. Entonces, la especialidad de neurotología de hecho, es una subespecialidad que involucra 4 áreas. En sí es psiquiatría, neurología, audiología y otorrinolaringología. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿No? ¿Por qué una persona de estas características llega a esto de los aceites esenciales? Pues bien, la respuesta a esa pregunta está en esta presentación. Y es que hace más o menos un mes pudimos dar un tema de demencia y sorderas. Y dentro de los tratamientos para demencia, uno de los tratamientos está la dieta. Entonces, hablé de sustancias esenciales sobre la alimentación y me doy cuenta que en realidad la alimentación y la estructura esencial de los componentes químicos que comemos son la base, casi el 80-90% de muchas de las enfermedades que tenemos. Patsy no lo sabe, pero al momento en que me comentó lo de los aceites doTERRA, yo estaba viendo esta presentación y el impacto que generó en mí fue del 1000% porque estábamos hablando de las mismas del mismo enfoque terapéutico en diferente terminología. Por eso, en este caso, eh, las moléculas esenciales de los aceites es el tema principal. Pero antes de eso, por ahí vamos a mencionar unas cosas, la relación de la psique, cerebro y órgano. Eso se llama como medicina germánica. Y bueno, a pesar de que yo soy subespecialista, tengo otras formaciones y no me cierro al área del conocimiento. Y este tipo de presentaciones eh, o de nuevos conocimientos me ayuda a entender el porqué de otro tipo de tratamientos y sobre todo el uso que puede tener en mi práctica clínica. Por ahí, y agrego el nombre de Ricardo. Ricardo en un chat mencionó, ¿no? Que si era medicina germánica, el doctor Jerry Hammer. En efecto, Ricardo, no sé si estés por ahí, si no estés escuchando, pero bueno, en tu chat se mencionaba esto, pusimos mucha atención y voy a dar un resumen de qué es esto y cómo lo vamos a aplicar. En el general esto no es nuevo, pero bueno, son una información de hace un par de años. La medicina germánica, ¿vale? Esto es una ciencia natural, es una ciencia biológica, eh, que consiste en que en base a leyes naturales, descubiertas empíricamente, pueden ser aplicadas hacia las personas. En general, el tratamiento de este abordaje terapéutico, porque no es un boom, es un abordaje terapéutico, consiste, y aquí es muy importante, en todas aquellas medidas que reduzcan y alivien los aspectos desagradables del desarrollo de una enfermedad. Y la primera palabra es la clave por la cual aquí estamos cerca de 30, 40 personas, y es todas aquellas medidas, ¿sale? No quiere decir específicamente los médicos, es todas aquellas medidas, seas médico o no médico. Y bueno, especialmente en un punto crítico de la enfermedad. Vamos a comenzar y solo voy a mencionar 5 puntos de la medicina germánica
Para aquellas personas que quieran saber un poquito más, lo podemos tomar en otro capítulo, me pueden escribir de manera personal. Pero el entendimiento de las bases moleculares es entender cuál es el proceso salud de enfermedad. Y en la medicina germánica se habla que hay 5 leyes, 5, nada más. Vamos a mencionar la primera ley. Esta ley se llama Ley Ferré del Cáncer y es muy sencillo. En medio tienen las palabras muy grave, hiperagudo, vivido y totalmente inesperado. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que todas las enfermedades, con excepción de un accidente, es muy importante aclararlo, pero todas las enfermedades tienen un origen psicológico y este origen psicológico se puede resumir en algo que pueda ser súbito, intenso e introvertido. Muy grave, hiperagudo, vivido en aislamiento es eso, súbito, intenso e introvertido. Y ahí es cuando empiezan realmente las enfermedades. ¿Cuál es el problema con esto? Que las enfermedades puede ser un conflicto con otros, puede ser un conflicto con base en una inquietud por los otros o puede ser un conflicto con uno mismo. Es decir, si ustedes ven esta diapositiva, algunos de ustedes pueden estar en conflicto conmigo, pero algunos de ustedes, médicos, colegas, pueden estar en conflicto con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque va un poquito en discrepancia con los cánones naturales de la medicina. Entonces, a eso se trata, de un conflicto no es realmente con otra persona, sino puede ser de manera indirecta. La segunda ley habla que simplemente hay 2 etapas de la enfermedad, la 1 y la 2. De izquierda abajo a la izquierda, en negro dice simpático tónico o parasimpático tónico, simpático, parasimpático. ¿Pero qué es esto? La primera etapa de todas las enfermedades, y está en la parte de azul, significa que el paciente está muy alerta, muy despierto. Esta es la primera fase y como está muy alerta y muy despierto, es como si tomara un café con el que tengo aquí al lado, un Red Bull. Quiere decir que el paciente tiene alas, así de sencillo. Pero es muy importante porque cuando alguien está muy activo, está con toda la pila, ¿vale? Eso para muchos no es enfermedad. Eso es decir, estoy muy sano, estoy extremadamente bien, estoy con toda la pila. Esto no es enfermedad, pero oh, sorpresa, eso también es enfermedad. A la derecha de color rojo es la segunda etapa y eso es la fase parasimpático tónica, que es aquí en esta etapa están todos los signos y síntomas característicos de la enfermedad. Pero aquí miren, la primera etapa, y es algo que me gustaría resaltar y está de rojo, vean, cuando una persona está muy activa a nivel de la psique, tiene una ocupación mental constante sobre un conflicto y es pienso, 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 no duermo, dan 3, 4 de la mañana, casi como nos ocurrió el día de hoy por terminar la presentación. Y ahí está, a nivel vegetativo hay insomnio, hay falta de apetito, incluso hay pérdida de peso, ¿vale? En la segunda etapa de color rosa, perdón, puede haber en rojo aumento de peso. A nivel del cerebro puede haber edema en el cerebro, que es cuando se hincha porque hay agua. Y ese hinchazón o esa acumulación de agua puede ocurrir también en los órganos vitales. Estos órganos vitales pueden generar una alteración en las funciones respiratorias o cardíacas. Pero vean cómo ahora en la primera etapa estoy muy activo y en la segunda etapa estoy muy enfermo, pero ambas son parte del ciclo de la enfermedad. Quiero resaltar esta parte y es para los personal médico, justo en esta etapa que se llama epicrisis o crisis epileptoide, es la etapa más fuerte de una enfermedad. Y esta etapa, ojo, para los médicos, es cuando nos llegan a consulta, ¿vale? Vean de todo el ciclo de la enfermedad en dónde nos están llegando a consulta y solo es en una pequeña parte de la enfermedad. Y bueno, siguiendo en esta segunda etapa, lo que tenemos es el paciente al final de toda la enfermedad come mucho, duerme mucho y va al baño mucho. Y en general a eso se refiere, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en este esquema donde tenemos desde un inicio el desarrollo de una enfermedad a nivel de la psique, este conflicto psicológico va a tener una repercusión en el cerebro. Arriba en la parte del centro tienen estas ligeras alteraciones cerebrales que se caracterizan por un edema. Nosotros los médicos y sobre todo en mi área neurología, que vemos muchos aspectos neurológicos, vemos muchas tomografías y resonancias, en la realidad no nos enfocamos a ver si el paciente que va a tener un problema gástrico tiene una cuestión de edema en el cerebro. Pero lo que sí nos llega a ocurrir bastante es que de manera incidental
podemos encontrar datos inflamatorios indirectos cuando un paciente llega por alguna otra razón. Y algunas veces esa es la cuestión de por qué lo tuvo esto, quién sabe, ¿no? Pero bueno, aquí es donde ya empezamos a ver esta complejidad del sistema salud-enfermedad. La tercera ley, y ya vamos a la mitad de la medicina germánica, es esto. Y vamos a tomar un sistema de colores. Este sistema de colores, y esta es una diapositiva muy importante que quiero que todos tomen en cuenta. Vean, los colores son muy sencillos. Arriba en medio está rojo, en medio naranja y abajo amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está de rojo viene de una capa de células que cuando hay, en el momento de la fecundación, nos empezamos a desarrollar y hay 3 capas. De esas 3 capas sale ustedes que están aquí presentes. El ectodermo saca todo lo rojo. El ectodermo es lo de afuera y todo lo rojo es piel. El mesodermo es lo de en medio, entre la piel y el aparato digestivo, pues está en el hueso y el músculo. Y el endodermo, que está de amarillo, es todo los órganos más antiguos. Eh, Quiere decir que es el esófago, el estómago, el intestino, y es más antiguo porque es lo que nos ayuda a sobrevivir y se refiere al tracto digestivo para comer, porque es un mecanismo de supervivencia. Pero es muy importante porque si tenemos ya un mapa, que el ectodermo es todo lo de rojo, vean todos los órganos arriba que pueden salir de esta capa embrionaria. Y aquí sí es un poquito de cuestión médica, pues epidermis se refiere a la piel, ¿vale? Venas coronarias y arterias también en el corazón. Conductos biliares es la vesícula. Si nos vamos en la parte del medio, el mesodermo, pues está músculo y más abajo de color naranja, dice corium de la piel, pleura peritoneo, se refiere a los órganos que están en medio, que es en la capa más profunda de la piel, el pulmón, ¿vale? Y en la parte inferior de amarillo endodermo dice órganos del canal alimenticio. Pero esta es una guía muy práctica, porque tenemos todos los órganos que salen de rojo, todos los órganos que salen de naranja y todos los órganos que salen de amarillo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquellos órganos que salen de lo rojo, aquí vamos a ver cómo lo toman algunos colegas médicos, que el doctor Cuellar, que lo acabo de ver que está en quirófano, me parece. Es decir, el mecanismo de resolución de la enfermedad va a ser igual a la presencia de un microorganismo. Otra vez, voy a repetir. Todas las enfermedades son el resultado de la resolución de un conflicto psicológico y la presencia de los microorganismos se va a relacionar directamente con el tejido que lo generó. En la parte de arriba de rojo, todo lo rojo va a ser solucionado mediante virus. En la parte inferior, todo lo amarillo o todo lo del tubo digestivo va a ser solucionado entre hongos y bacterias, micobacterias como la tuberculosis. Entonces es algo muy importante porque yo solo voy a poner en tela de juicio esta cuestión y es, a lo largo de los años siempre hemos convivido con microorganismos. Para las personas que son quirúrgicos o son clínicos, en este caso los médicos, ustedes saben perfectamente que si en este momento hago un raspado faríngeo o hago un cultivo de las células epiteliales que hay en sus brazos o en la cavidad faríngea, voy a encontrar gérmenes. La diferencia entre esos gérmenes que me pueden generar una enfermedad o no es la concentración bacteriana que puedo encontrar depositada en cada uno de los órganos. Pero esto es un poco de controversia porque, con lo que les estoy diciendo, la presencia de virus, bacterias y órganos se relaciona con cada órgano o con cada capa embrionaria que va a solucionar con un determinado conflicto. Y esta cuarta ley puede generar mucha controversia porque podría resumirse en los microorganismos no son tan malos como digamos, sino la carga excesiva de estos bichos sobre un cuerpo es lo que va a detonar la enfermedad. La quinta ley, ¿vale? Se llama quinta esencia y es cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Esto se resume en, no nos enfermamos de a gratis, no nos da una apendicitis de a gratis, no nos da una gripa de a gratis, no nos da una neumonía atípica de a gratis.
¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque nos permite tener una relación entre psique, cerebro y órgano, y en este caso podemos explicar por qué el entorno de un paciente nos puede desarrollar una enfermedad o por qué a unos pacientes sí y a unos pacientes no se enferman. Entonces, aquí algo muy importante en esta diapositiva es la actividad del conflicto extrema que dura un largo periodo de tiempo agota el cuerpo de energía a un grado tal que el organismo se consume y el individuo muere de caquexia. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Muy sencillo, porque aquellos pacientes que están tan desgastados de una enfermedad, con o sin el médico, van a fallecer. Y es una mala noticia, pero también lo podemos mencionar de manera con un sentido inverso. Y es aquellos pacientes que tengan una adecuada reserva energética por un periodo corto, con o sin el médico se van a curar. Entonces, aquí es como un boom para los no médicos y una catarsis para los médicos, porque nosotros durante la formación profesional hemos escuchado, y no me lo van a dejar mentir, que los pacientes con o sin médicos se van a curar. Lo único que hacemos los médicos, perdón, es poder determinar dónde está el fallo fisiológico para poder compensar con aquellos eh, eh, pues con aquellos medicamentos, fármacos, soluciones que le van a proporcionar al paciente esa rehabilitación lo más pronto posible. Pero todos los médicos sabemos que el paciente que va a morir, así sea el mejor equipo del mundo, si su sistema inmunológico o el cuerpo ya no pueden, no hay poder humano que lo pueda revertir. Y si lo logramos retener, el desenlace final no va a llegar más de un par de meses y va a ser el mismo. Ahora, aquí solo no voy a entrar más en este punto porque de la medicina germánica, porque es un tema muy amplio, pero voy a dar unos ejemplos. Y me gustaría ir antes de lo fisiopatológico nada más al conflicto. Y vean en este caso, el pulmón, ¿vale? Tiende a reflejarse psicológicamente con un miedo a morir, con un susto o muerte. Ya puede ser un tema de polémica por todo lo que acaba de ocurrir en la pandemia, pero bueno, yo creo que muchos pasamos durante estos par de meses ese conflicto de miedo a morir, pero un miedo a morir o un conflicto psicológico de miedo a morir se va a reflejar en pulmón. Otro ejemplo, y eso lo platiqué y lo viví de cerca con Ledma, comentándolo con un conocido, y es, miren nada más el conflicto a nivel de intestino grueso. Eso se refiere a un bocado feo, enojo, indigesto, alguien es erróneamente acusado de fraude. Entonces, fíjese cómo el contexto psicológico o la interpretación que cada uno tenemos de los acontecimientos que están alrededor de nuestra vida influyen a nivel de la psique y se refleja en un órgano. Eh, Está muy en boga esto de la glándula mamaria y esto es cáncer de mama. Mama abajo a la izquierda, como está de color entre amarillo y naranja y tiene cuestiones rojas. En resumidas cuentas, en la mama, ¿de acuerdo? Esa parte de la mama, el tejido, vamos a llamarlo graso para que me puedan entender, responde a un conflicto de preocupación o pelea en relación a un miembro del nido, ¿sale? Entonces, lo voy a mencionar al revés. Un cáncer de mama es el reflejo de un conflicto muy intenso por tener una pelea o preocupación con alguien de lo que esa persona le llame nido. Pero también mencionaban ahí, hay unas estructuras rojas. No me voy a meter en anatomía, simplemente la mama tiene varias estructuras embrionarias. Y esa parte roja abajo a la izquierda del dibujo de la mama responde a un conflicto de separación, un conflicto de miedo, miedo a la separación o de querer separarse. Entonces, si regresamos a las primeras diapositivas, un conflicto súbito, intenso e introvertido de separación, de me arrancan de mi pecho a tal o tal persona, si se genera psicológicamente el conflicto, a lo largo puede generar un cáncer de mama. Voy a mencionar unos dos ejemplos más. Y esto me encanta porque es muy frecuente en mi consulta y son las parálisis faciales. Y el conflicto es quedar mal, haber sido ridiculizado.
Y de hecho eso lo viví de manera personal cuando en lo más frío de la pandemia, alguien sí me hizo un poco de desprecio por ver pues el traje quirúrgico saliendo del hospital y me vio y me hizo un cara de fuchi. Yo la verdad, después de analizar esto, me vi como insecto, yo me sentí como un insecto y tuve un problema ahí, unas cuestiones faciales que afortunadamente se autolimitó por completo. Y termino con esta diapositiva y vean, a nivel de ovario o de testículo, hombres y mujeres, un conflicto de pérdida profunda de alguien, ¿vale? Me va a generar, está escrito con rojo, cáncer de ovario de testículo, ¿vale? De hecho, la persona que generó esto, el doctor Hammer, cuando algunos de ustedes supongo que lo conocen, cuando perdió a su hijo, él desarrolló un cáncer de testículo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Simplemente porque quiero que vean esa relación a nivel de psique, cerebro y órgano. Pero ahora vamos a trasladarnos hacia las moléculas esenciales. Si estamos hablando que todo esto hay una relación del tejido embrionario, el tipo de conflicto y el tipo de órgano que se va a generar, todo esto se va a resumir en inflamación. Quiero que se graben esta pequeña foto. La inflamación, vamos a llamarlo como el asesino secreto, porque me puede generar muchísimas cosas. Esa inflamación la vamos a traspolar a nivel ya del cuerpo y a la derecha tenemos una célula que está compuesta por membrana, núcleo, muchos organelos, pero esta membrana o esta pared celular está compuesto por diferentes componentes que pueden ser glicolípidos, carbohidratos, proteínas, colesteroles. Y aquí es donde llegamos y este tema que tanto me apasiona, que son las moléculas esenciales. Entonces vean cómo abarcamos de arriba a la izquierda de lo general, desde en qué momento va a llegar el problema hasta las entrañas para saber dónde se está generando y a qué nivel vamos a encontrar esta alteración de los conflictos en las personas. Entonces, aquí me encanta algo porque en los aceites doTERRA y platicando con Patsy, sin querer estaba despertando por ahí un monstruito, porque yo estaba captando a qué se refería en las moléculas esenciales. Y esta diapositiva me encanta mucho porque aquí sí, todos pongan mucha atención. Hablando de los aceites doTERRA, estamos hablando de la diversidad. Hay una diversidad química y nosotros debemos de tener los conceptos básicos de los aceites esenciales. ¿Por qué motivo? Porque en medio está, entre comillas, lo principal y es descomponer, construir y arreglar es el mecanismo funcional de lo que están teniendo en sus manos. Y eso es muy bonito y es un boom cuando lo empezamos a ver desde este aspecto. Y esto es aquellas enzimas, receptores y proteínas que ayudan en los ciclos metabólicos van a ser compensados mediante la diversidad química de los aceites doTERRA. Y aquí algo muy importante porque me llama la atención este dato y es la concentración, son 40 millones de trillones de partes en cada uno de los aceites. ¡Wow! Es una concentración enorme bueno, me gustó ese dato y es muy importante porque yo quisiera, al momento en que los médicos hacemos la dosificación de los pacientes, lo que nos ayuda mucho es saber cuál es la concentración mínima y máxima que me ayuda a tener un efecto terapéutico en el paciente. Y vean, este número es muy importante, 40 millones de trillones. Entonces, estos constituyentes principales pues tienen un mecanismo de extracción, ¿sale? Que puede ser destilación, prensado en fríos, solventes. Están compuestos también de moléculas aromáticas que pueden ser desde una hasta 1000 constituyentes cada aceite. Tienen una molécula esencial que es el carbono, y aquí nos vamos hacia las clases de química de la preparatoria, que son los terpenos, monoterpenos, esquiterpenos, pero al final de cuentas estos carbonos van a formar grupos funcionales, que es alcohol, aldehídos,
ésteres, fenoles, polifenoles. Todo esto puede sonar muy complejo, pero el hecho de entender que de un conflicto psicológico me va a generar un cambio en la membrana de la célula y de los organelos, pues muy sencillo, porque entonces, mediante los constituyentes principales, estoy adentrándome a lo más profundo del cuerpo humano para poder modificar, y lo voy a volver a repetir, en medio, para arreglar, construir o descomponer. Y eso es muy importante y realmente lo quisieran muchos médicos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla tenemos que eh, muchas veces decimos, es que considerando todo lo anterior, los aceites tienen miles de cosas, claro, pero ¿por qué es importante la medicina germánica que les mencioné? Pues porque podemos hacer un match y vean esto. A la izquierda tenemos el aceite y solo pusimos 1, 2, 10 aceites y a la derecha su principal uso. Entonces, ya que sabemos que a nivel molecular es cuando van a actuar los aceites, a la izquierda, por ejemplo, tenemos menta y su principal uso es un uso digestivo y respiratorio. Abajo tenemos otro ejemplo, Deep Blue, ¿vale? Y a la derecha tenemos un uso muscular. Entonces me llama la atención, vean cómo el uso se puede generalizar en 2, 3 órganos. Digestivo, muscular, inmunológico, piel. Si lo empezamos a hacer un mix con la primera parte de la presentación, pues voilà, tenemos que si el principal asesino es la inflamación, lo que podemos hacer es catalogar de acuerdo al conflicto, un conflicto rojo, que podemos tener un acordeón. El conflicto rojo es conflicto en la piel y podemos tener un conflicto hacia nervios y piel. Y es muy importante para mí porque todo se resume en 3, 4 cosas. Por ejemplo, un conflicto de naranja, ¿vale? Que es conflicto de mesodermo, que está entre amarillo, perdón, de color naranja. Está el aceite Onward o Deep Blue, que afecta el sistema inmunológico. Entonces, es muy importante porque esta correlación entre psique, cerebro y órgano y las moléculas esenciales permiten al usuario tener una guía clínica para saber en qué momento voy a interactuar. En la parte inferior, ¿vale? Que es el endodermo, que es todo el tubo digestivo, tenemos el aceite menta, Easy Air, el aceite de Zen, que actúa específicamente a nivel respiratorio y digestivo. Pero si se dan cuenta, hay unas partes donde no van mezcladas, están en color gris, y esa es la combinación que tenemos, porque no hay unos aceites que se involucren específicamente con una capa embrionaria. Por ejemplo, orégano y limón. Involucra el sistema digestivo, pero también el inmunológico. En la medicina germánica involucra mesodermo y endodermo. En la parte de arriba tenemos incienso y melaleuca, que involucra el sistema inmunológico y la piel. Ah, bueno, a nivel de la germánica también involucra el ectodermo y el mesodermo. Realmente toda la plática que les acabo de mencionar se resume en esta diapositiva y es un algoritmo muy sencillo. Pero vamos un poquito más allá. Y tenemos, los aceites doTERRA están compuestos por muchísimos elementos y sustancias químicas. Yo sé que puede ser un poquito tedioso, pero ya hicimos la tarea. Entonces, gracias al apoyo de LEDMA, lo que podemos guiarnos es cuál es el mayor porcentaje de aquel elemento esencial que predomina en cada aceite. Por ejemplo, aquí en este aceite, que es menta, 35% es mentón. Ok, bueno, pues con base a eso podemos catalogar en qué parte de la enfermedad puede ayudar más ese aceite. Aparte de todas las indicaciones que están. Yo sé que hay guías clínicas, que hay revistas y que están las recomendaciones. Simplemente esto es un resumen y un enfoque diferente de hacer más práctica todo el momento de prescribir o recomendar los auxiliares. Ahora, esta diapositiva me encanta mucho porque aquí los colegas médicos, a nosotros nos encanta hacernos bolas, nos encanta complicar todo. ¿Por qué? Porque pues
Si no, no podríamos como tener ese nombre de médicos. Y esta diapositiva no es para los médicos, esto es para los no médicos, ¿eh? Atención, para los que no son médicos, vean esto. Nosotros, nuestro idioma en el mundo de la medicina, hablamos con estos estudios. Nos movemos con base a la evidencia clínica. Este es un triángulo donde hasta arriba está el nombre del estudio que más me da evidencia científica, que se llama metaanálisis. Imagínense qué tan complicado está que, de acuerdo a ese estudio, a la derecha veo qué tanta calidad tiene en amarillo y en azul está qué tanto me puedo equivocar. Y a la izquierda está si confío o no confío. Si confío es 1A, si medio confío es 1B y 2A, si no confío es 4. Entonces, vean este sistema tan complejo que utilizamos nosotros los médicos en los pacientes con ustedes para poder decir, ¿se toma o no se toma un paracetamol? Entonces, esto también es para los no médicos. O sea, me interesa que sepan mucho cómo pensamos los médicos. Supongamos, esto es una diapositiva donde habla de las medidas generales y qué tan grave está el paciente. Y hay que hacerle drenaje ventricular y que si la presión aumenta y la osmolaridad también, ¿de acuerdo? En esta otra diapositiva habla sobre la inflamación del intestino. Todos los médicos nos movemos por algoritmos diagnósticos. A la izquierda, ¿no? Y abajo, vean, es grave. Entonces, toda nuestra vida en los médicos consiste en catalogar al paciente si está leve, moderado o severo. Vean este cuadro. O sea, también les pido comprensión porque este es el mundo de los médicos. Nuestra vida se forma en base a estos algoritmos diagnósticos y lo que tratamos de hacer es proporcionarle al paciente si está en un grado leve, moderado o severo de las enfermedades, porque en cada una de estas etapas ocupamos diferentes tratamientos, desde nada hasta intervenciones quirúrgicas. Entonces, ok, ya no los voy a torturar y vamos a acercarnos a las conclusiones. Y miren, con lo anterior, lo que hacemos los médicos simplemente es dividir a las enfermedades en un periodo prepatogénico, patogénico y pospatogénico. ¿Pero qué es esto? Es bien sencillo. Prepatogénico, antes. Patogénico, enfermedad. Entonces, lo que queremos los médicos es saber si estamos antes de que se desarrolle la enfermedad. Patogénico significa cuando el paciente está enfermo. Pospatogénico, cuando el paciente pasó la enfermedad y si vamos a rehabilitar. Ahora, aquí vamos dentro de las conclusiones y yo sé que para los no médicos ahora ya no se entienden qué tan complicado es nuestro mundo porque realmente lo que siempre queremos hacer los médicos es ayudarle al paciente. Pero a veces nos tenemos limitados o porque estamos en el sistema o porque realmente a mí se me puede llegar a olvidar en qué parte del algoritmo diagnóstico estoy. Por eso sí son importantes las especialidades o las subespecialidades. Sin embargo, volvemos a regresar a la medicina germánica y dicen, el doctor es el doctor Hammer. En el futuro, el doctor altamente calificado y especializado de hoy en día tendrá que estar ampliamente entrenado, ser un humano educado y un detective médico. Estos sacerdotes deben ser de buen corazón, sabios y poseer una cultura general sobresaliente. Sé que este cuadro no cabe en el que actualmente prevalece en el médico prestigioso y nosotros lo tenemos bien en mente. Por eso, aquí me encanta esta diapositiva y existe una gran diferencia entre un buen médico y uno malo, pero existe aún mayor diferencia entre el mejor médico de todos y la naturaleza. Y a nivel de las moléculas esenciales, no necesitamos ser médico para poder ayudar a las personas. Esta cuestión se le llama tratamiento y ustedes como terapeutas, ¿vale? También nos queda este mensaje. Entonces, existe una gran diferencia, y lo voy a volver a leer, entre un buen terapeuta y un malo terapeuta. Pero existe una mayor diferencia entre el mejor terapeuta y la madre naturaleza. Vamos a hacer un mix. Pongan atención a este cuadro, es un resumen de toda la presentación de cómo podemos concretar esta plática.
Nosotros los médicos nos encanta hacer algoritmos y lo que hacemos es dividir a todas las enfermedades en un periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico, que es antes, durante y el después. Y con base a eso y a los algoritmos y que ahora ustedes nos entienden, sabemos que ahora las enfermedades las dividimos en leve, moderado y severo. Entonces, con lo de la medicina germánica, sabemos que el periodo prepatogénico es esa etapa previa a la enfermedad donde no nos damos cuenta y con la medicina germánica y de azul es como cuando estamos tomando un Red Bull, no nos sentimos enfermos. La parte patogénica, que es la de rosa, son todos aquellos signos y síntomas característicos de la enfermedad. Para los médicos, la parte del medio donde está la flecha hacia arriba, esa es la epicrisis, es el periodo más doloso de una enfermedad y es cuando nos llegan a la consulta. Y con todo eso sabemos que el verdadero asesino de todo esto es el asesino, realmente, digo, la inflamación. Cuando hay inflamación, la célula se inflama y se destruye. Entonces sabemos que lo que tenemos que hacer es ese desequilibrio a nivel de las moléculas esenciales del átomo de carbono para poder darle a la célula reconstrucción y que se pueda reintegrar todo ese mecanismo enzimático. Ahora, con esto ya tenemos muchos números y es una matriz y acuérdense, me encantan a mí los números. Y tenemos ahora ya una matriz de 3x3 y muy sencillo. Bueno, y los algoritmos diagnósticos nos dividen las enfermedades en posible, probable, definida y las secuelas. Pero mire, en una etapa prepatogénica, donde no hay síntomas o donde los síntomas son muy leves, aquí podemos ocupar muchas cosas. Y yo sí quiero resaltar en este caso las moléculas esenciales, porque incluso yo pondría en duda el uso de unos medicamentos. Y aquí es donde todos podemos ir de la mano, porque decir que un paciente está en etapa prepatogénica o en una etapa leve, ahí nos podemos ayudar nosotros los médicos con los que no son médicos y decir, ok, es en etapa leve. Aquí incluso los médicos sabemos perfectamente que el beneficio con o sin medicamento está en duda y por eso lo pongo en un signo de interrogación. ¿Y qué podemos aplicar? Muchísimas otras cosas. Eh, Incluso aquí puedo poner que si ya empieza a haber una ligera desacoplamiento de esas moléculas, los aceites nos pueden beneficiar mucho. ¿Por qué? Porque el daño es tan leve que podemos darle a esas células el mecanismo de reparación enzimático para que solito pueda salir adelante. Ahora, si subimos en una diagonal hacia, pendiente hacia, en el periodo patogénico, en una etapa moderada y de patogénico, aquí sí, nosotros los médicos sabemos que hay suficiente evidencia clínica. Y acuérdense de ese triangulito que les mencioné de todos los estudios que hay, donde un medicamento en la adecuada dosis y en el adecuado tiempo ha demostrado mayor beneficio que no hacer cosas. Entonces, incluso se dan cuenta, en esta imagen pongo un poquito más el medicamento que los aceites. Pero muy importante, no estoy poniendo que no se puedan utilizar. Son medicamentos más moléculas esenciales para darle al paciente la capacidad de poder mejorar ese material, esa maquinaria enzimática de lo que estamos ocupando. Y en un periodo postpatogénico o en una etapa severa, aquí sí, disculpen, pero pues bueno, cuando el paciente ya no puede, que lo ideal sería que no llegáramos a este punto, sin duda las cuestiones, y aquí para mis colegas médicos, ay, para, para mis colegas médicos, esta imagen de Reminil, que es un fármaco, incluye medicamentos, cirugías, drenajes, incisiones, suturas, quimioterapia, radioterapia, o sea, todos los procedimientos los estoy encuadrando en una imagen que se ha demostrado que son más beneficiosos y por eso a la derecha pongo que está muy chiquito que otros medicamentos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las personas llegan en una etapa severa o en una etapa postpatogénica y quieren que se traten y no es tanto así. Pero otra vez y algo muy importante, nunca, y eso es muy importante, y en ningún momento el rechazo al tratamiento o a las moléculas esenciales o a los aceites se tiene que pautar. Lo que debemos de tener en mente es saber cuál es el peso. Hay que ponderar cuál es la eficacia de acuerdo al grado y a la etapa de la enfermedad, riesgo-beneficio.
Y todavía no solo los aceites, hay algunas otras cosas. Puede ser acupuntura, reiki, flores de Bach, puede ser hipnosis, porque con la medicina germánica arriba a la izquierda sabemos que el conflicto o la enfermedad no solo va a venir de que me tomé un alimento y me cayó mal, no, es realmente complicado. También quiero poner esta diapositiva que se llama efecto Dunning. Y es la diapositiva anterior genera mucha controversia, pero este de efecto Dunning se le llama, es la opinión que van a tener sobre un conocimiento. Abajo a la izquierda donde está cero, cuando yo tengo 0% de conocimientos o 1 o 2% de conocimientos, mi confianza va a ser casi, casi del 100%. Esto es, en un inicio, cuando nadie conoce nada, todo el mundo piensa que es el experto, ¿vale? Y conforme uno va agarrando experiencia, conforme uno se va dando de topes, conforme uno va tomando cuántos años tienen en los aceites de doTERRA, se va dando cuenta que cada vez tenemos menos confianza para opinar y aunque seamos más expertos, vamos o somos más abiertos al conocimiento. Esto es, entre más sabes, más dudas y permites esa apertura a la integración de otros conocimientos y ramas para el beneficio de los pacientes. Esta es mi última diapositiva y quiero mencionar esto. Vean, nadie tiene la verdad absoluta. Existe tu verdad, mi verdad y la verdadera verdad. El día que las personas aceptemos la verdadera esencia de la existencia, avanzaremos a otro nivel de conciencia. Y me refiero al proceso salud-enfermedad. A la izquierda vemos un círculo y si este círculo fuera la enfermedad, nosotros tenemos como sanadores, nosotros como terapeutas, nosotros como personas positivas de querer ayudar a las personas, tenemos, vean, diferentes puntos en donde poder interactuar en el proceso salud y enfermedad. Y estos puntos sobre amarillo, que estas estrellitas rojas, pueden ser, ¿voy a interferir en el medio ambiente y puedo ayudar al paciente? Claro que sí. ¿Voy a interferir en los antecedentes de mi paciente y voy a poder ayudar a esa persona? Claro que sí. Si el paciente está en un ambiente con mucho humo, por ejemplo, humo de leña, sabemos que pues, el cocinar con humo con leña puede afectar a los pulmones. O sí, claro que sí lo puede afectar. Y si yo intervengo a ese nivel, ¿lo voy a ayudar? Claro que sí. Ese punto rojo puede ser interferir en la alimentación, por supuesto. Dale a una persona proteínas y verduras y vas a ver si se va a enfermar. Podemos intervenir en la fisiopatología, que es esa pequeña estructura de rojo donde están todos los signos y síntomas de la enfermedad según la germánica. Y podemos intervenir en el mecanismo del pulmón, corazón, hígado, riñón y sangre con medicamentos, fármacos, intervenciones, cirugías o aparatos. Claro que sí, estamos los médicos también. ¿Podemos intervenir a nivel molecular? Claro que sí, lo acabamos de ver, las moléculas esenciales para poder reestructurar la membrana celular de los órganos o de la célula. ¿Podemos intervenir en los factores de riesgo para ayudar a una persona? Claro que sí. Un factor de riesgo para sordera es el ruido, simplemente. Si yo bajo el ruido, voy a evitar que un paciente sea sordo. ¿Puedo intervenir a nivel psicológico? Pero por supuesto que puedo intervenir para romper el esquema de psique, cerebro, órgano que sea súbito, intenso, introvertido. Incluso puedo intervenir a nivel rehabilitatorio, por supuesto. Si ya tengo una secuela, si ya no tengo pierna, puedo utilizar una prótesis. O los lentes, si ya no puedo recuperar la visión, los lentes me pueden ayudar a recuperarla. Entonces, esto es un panorama general donde nos permite dar una integración general, uno, de poder ayudar, de querer ayudar, y dos, de saber que pueden ser en diversos niveles. Entonces, eh, aquellas personas encargadas de iniciar la terapéutica en un paciente serán responsables del seguimiento y evolución del paciente. De lo contrario, no están en el camino adecuado, ¿vale? Llévense este mensaje a casa, donde si quieren ayudar a una persona, hay que ayudarla y hay que ayudarla bien. De lo contrario, no estamos en el mismo canal. Bueno, traté de ser breve y abarcar, ser concreto. Voy a
salirme de la pantalla y dejar de compartir para poder ingresar al chat. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que yo creo que mucha gente comparte este comentario que te voy a hacer, pero nos dejas boquiabierta. Nos diste muchos datos. Yo quedo, la verdad, muy contenta con todo lo que estás comentando desde tu lado médico, desde tu visión como médico de los aceites esenciales. Me queda mucho en lo personal el mensaje de esa responsabilidad y el acompañamiento de la gente, porque al final no somos médicos, pero somos unos recomendadores que lo que nos guía es ese amor y los pocos o muchos conocimientos que vamos teniendo, pero basado también en la experiencia de cómo los aceites esenciales van funcionando en nuestro cuerpo y en las personas que vamos tocando. Quiero resaltar un comentario que hiciste que también se queda bien importante y a lo mejor poderlo complementar de alguna manera. Tú hablas de moléculas esenciales y hablas de que conforme fuiste leyendo los datos de cómo están conformados químicamente los aceites esenciales, te llama mucho la atención y me encanta la cantidad de concentración, no sé si sea la palabra la cantidad, pero la concentración que tienen los aceites esenciales. Y con esto les quiero decir, pues a todos los que nos están viendo y escuchando, que precisamente eso es algo que compartimos con tanta seguridad y con tanto ímpetu y con tanta pasión. El tamaño de la concentración que tienen nuestros aceites esenciales. ¿Por qué? Porque hoy en día, y lo van a encontrar en muchos lados, se dice que tienen aceites esenciales, muchas cosas, incluso hasta los limpiadores de la casa o vas a encontrar como que ese boom. Pero hay que fijarse en la calidad de los aceites esenciales que estás ocupando. Las moléculas esenciales de las que nos habla Carlos, es obviamente, el doctor Juan Carlos, es obviamente una revisión de nuestros aceites doTERRA y habla de esa concentración. doTERRA, como muchos de aquí lo saben, tiene un grado que se llama CPTG. En sus siglas en inglés es Certified Pure Therapeutic Grade. Esto es un grado de pureza terapéutica. Y esto habla precisamente de ese nivel de concentración. Ustedes tienen en su mano, y los que no tengan en su mano pueden tener sus aceites, lo más puro que hay. La manera de obtener estos aceites esenciales es tan meticulosa, es tan detallada, que se obtiene la molécula más concentrada que una planta nos puede dar. Las plantas nos fueron dadas por origen. Yo soy fiel creyente de Dios y Dios nos regaló las plantas precisamente para nuestro propio beneficio. Incluso, y Juan Carlos no me va a dejar mentir, los medicamentos que se desarrollaron después están basados en el desarrollo molecular o en la composición molecular y se copian de la composición molecular de las plantas. Entonces, esto ya es un regalo que tenemos. Y el tener sus aceites esenciales en su mano y estar utilizándolos, como él lo dijo, desde la etapa de prevención, y así lo entiendo yo en mi lenguaje terrenal, desde la etapa de prevención hasta a lo mejor una etapa ya de acompañamiento en una condición médica, pues, al tener una concentración como la tenemos, pues por eso funciona a nivel sistémico y también funcionan a nivel emocional. Les quiero compartir un dato de los aceites esenciales doTERRA. Los aceites, cuando nosotros los ocupamos a nivel olfativo, cuando nosotros lo hacemos a nivel aromático, ya sea a nivel mano o en nuestro difusor, en 22 segundos las moléculas de este aceite han alcanzado nuestra membrana cerebral. Exactamente por la concentración que tienen estos aceites, son los únicos que traspasan la membrana cerebral. A los 2 minutos los encontramos en nuestro bloodstream, ¿cómo se llama? En nuestro torrente sanguíneo, en nuestro torrente sanguíneo cuando los ocupamos de manera tópica. Y a los 20 minutos el aceite que te hayas aplicado o que hayas ingerido va a estar totalmente en tu sistema. Entonces, fíjense la potencia y la forma en cómo reaccionan estos aceites y no habla más que de la calidad y la concentración de los aceites que podemos tener en nuestras manos.
Dicho esto, también les quiero comentar algo. Y también Juan Carlos lo habló durante su charla. Y me gusta repetirlo cuando yo doy clase básica de aceites. Los aceites esenciales y nosotros como recomendadores de aceites no estamos peleados con la medicina o con los médicos. Al contrario, hoy por algo está Juan Carlos el día de hoy regalándonos su tiempo. Es al revés. La intención también es poder generar una conciencia y más ahorita, o sea, creo que mucha gente estamos concientizándonos de la salud preventiva. El prevenir, lo podemos prevenir con aceites esenciales. Podemos prevenirnos quienes estuvieron ayer en la charla de la noche, con alimentación, con el cuidado de qué es lo que estamos, con qué nos estamos alimentando, movernos y hacer ejercicio, tener una salud física y emocional buena, el poder descansar adecuadamente, todo esto nos forma un todo. Y todos estos escaloncitos que les estoy comentando, podemos ayudarnos a través de aceites esenciales y de esa manera mantener un sistema inmune mucho más fortalecido y evitar que todos esos pequeños microorganismos, que también nos dijo Juan Carlos, que están presentes en nuestro cuerpo porque es natural, el que no se desarrollen de manera negativa. Al contrario, que nos sirvan de soldados o que nos sirvan de herramientas para podernos defender y no nos ataquen a nosotros mismos. Bueno, pues Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, gracias, Patsy. Eso me encanta porque no se necesita ser un médico para ayudar a las personas y no se necesita estar solo para no contar con los médicos. No estamos peleados. Y algo que sí quiero, con esto que estoy mencionando, quiero resaltar. El mejor ejemplo es con Ledma. Yo he tenido esa experiencia de que me ha podido transmitir el conocimiento y la paciencia conmigo, ¿no? Yo creo que la desespero, pero el conocimiento para poder manejar los aceites esenciales. Incluso con Ledma he podido experimentar, ¿no? Por así decirlo, experimentar esa última tabla que les mencioné, ese grado entre leve, moderado y severo, lo he podido llevar con ella y de hecho, gracias a Ledma, como que tú ves ese esquema de las etapas de la enfermedad y cómo poner la estabilificación de los aceites. Entonces, muy importante, Ledma no es médico y me he podido comunicar perfectamente con ella y yo creo que si dos personas lo han podido hacer, en general, si el objetivo es ayudar con los aceites, si dos pueden hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Entonces, totalmente encantado. O sea, y el tema da para más. O sea, desataste un monstruito, Patsy, pero el tema va para más. Pero yo sé que hay mucha información y ahorita es como que ser concreto en estas partes. Hay muchísima información y esto es para todos. Esto la verdad es que es una probadita de lo que la ciencia o sea, desde los ojos de la ciencia vemos los aceites esenciales. A lo mejor tú que nos estás escuchando eres como yo y muchas cosas a lo mejor ahorita no las captamos porque es muy científico, pero poniéndolo en palabras con los pies en la tierra y en mis palabras, Juan Carlos acaba de decir algo bien importante y así está formado doTERRA. La gente que hacemos doTERRA como nuestra actividad, las personas que compartimos doTERRA con el corazón, somos de diferentes perfiles. Es decir, no necesitamos ser médicos o no necesitas tener un perfil específico para poder sacar ese amor o ese espíritu de servicio para los demás y de ponerte para los demás para poderlos ayudar en nivel físico y emocional. Tenemos un grupo súper padre, chévere en colombiano, porque nos están viendo algunos colombianos. Tenemos un espíritu como equipo bien, bien padre, que es el amor que nos permite servir, el amor que nos permite dar a los demás. Y también tú que me estás escuchando, si no conoces los aceites esenciales, es momento que conozcas qué puede hacer por ti y por los demás. Y si ya conoces los aceites esenciales y aún no los estás compartiendo, acércate con la persona que te invitó a esta charla o acércate conmigo para que te enseñemos y te guiemos en cómo empezar a compartirlos. No nos podemos quedar con este regalo. Ya escuchamos al doctor Juan Carlos, tenemos lo mejor de lo mejor en nuestras manos
Y algo también que quiero resaltar de esta charla es, y lo que habló al principio el doctor, es a nivel emocional. Nuestros aceites trabajan a nivel emocional. Nuestros cuerpos somatizan todo lo que emocionalmente nos va afectando. Lo que emocionalmente no sabemos filtrar, lo que emocionalmente no sacamos de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, va a salir de alguna forma. Necesita salir. Entonces, ¿cómo va a salir? Muchas veces como una enfermedad. Muchas veces a lo mejor simplemente con un nodulito o con un grano incluso, pero en algunas otras ocasiones va a salir con una enfermedad más grave y no queremos eso. Entonces, la propuesta también es hacernos responsables de nuestra emoción. Y esto, el camino de doTERRA te puede dar también esas herramientas para poder ir filtrando, para poder ir sabiendo qué usar en qué momentos. Y nuevamente hablo de la prevención. Ya no quiero hablar tanto porque nos podemos quedar aquí toda la vida, pero hay varias preguntas para el doctor Juan Carlos y Nidia nos pregunta, doctor, cuando hablas de psicología, ¿te refieres a las emociones? Totalmente de acuerdo. La conexión psique, cerebro y órgano nos hace una referencia de que el problema empieza con el conflicto y las emociones. Entonces, el descontrol de las emociones me puede generar un determinado conflicto. El resumen es, conflicto de agresión va a piel, conflicto de desvalorización va a hueso y músculo, conflicto de no tener con qué comer, respirar o reproducirse va hacia sistema digestivo. O sea, no tener dinero va a gastritis, por ejemplo. Entonces, sí, claro, psicología son emociones y conflictos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y dio 2 ejemplos, pero de ahí hay millones y millones. Susana Sánchez nos dice, primero un cordial saludo y me gustaría saber si podemos tener acceso a la grabación de la charla. Gracias. Fíjense que yo tuve problema con mi grabación, entonces el doctor Juan Carlos nos está haciendo favor de grabar. Entonces, en cuanto él o es Ledma, no sé quién está grabando, es Ledma. En cuanto termine esto, Ledma nos hace favor de mandarla para que yo la pueda compartir. Ojo, si te interesa esta grabación, de una vez en el chat, ve escribiendo ya sea tu WhatsApp o tu correo para que nos podamos comunicar contigo y de preferencia poner una rayita con quién te invitó a esta charla. Es decir, tu nombre, tu correo, tu teléfono y quién te invitó a la charla. Bien importante para que podamos compartir contigo y muchos otros más conferencias e información. La siguiente pregunta es, Ricardo Villanueva nos dice, excelente presentación. Hablar de medicina basada en evidencia y la medicina germánica es genial. Gracias por compartir tus conocimientos. Otra persona nos dice, fabulosa charla, muchos conocimientos para retener en pocos minutos. Sí, creo que hablamos de muchísimas cosas, hay que reprocesar todo lo que hablamos y va a valer la pena la grabación. Entonces, mándenos sus datitos, por favor. La señora Irma nos dice, doctor, ¿me puede decir cuánto tiempo tarda una persona en salir de depresión tomando duloxetina? Híjole, no sé si quieres contestar, doctor Juan Carlos. ¿Sí? Sí, claro. Ok, primero yo sé que es muchísima información, pero vean el terreno que están pisando. El terreno que están pisando es todo lo que dijimos y detonan eso. Ahora, con la pregunta que me hacen, me encanta esta pregunta porque aquí es el ejemplo de cómo podemos catalogar la enfermedad leve, moderada y severa. Enfermedad leve, ¿no? Menos de 2 semanas. Enfermedad moderada, de 2 semanas a 2 años, hablando de depresión. Entonces, y enfermedad severa, más de 2 años. En este caso, lo más frecuente es que un paciente lleve más de 2 semanas con depresión. El tiempo mínimo para salir de un cuadro de depresión con tratamiento adecuado e indicado es un periodo de 6 semanas y después empieza dosis reducción del medicamento para ver si hay rebrote o recaída. Entonces, mi consejo, no le carguen todo al medicamento. Ya vieron todo lo que involucra el proceso de salud y enfermedad. Hablar de depresión no es estoy deprimido y tomo un fármaco. No. Hablar de depresión es la última
diapositiva. Hábitos, alimentación, factores de riesgo, medio ambiental, psicología, y medicamento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en salir de la depresión con duloxetina? La respuesta es, ¿qué tanto tratamiento estás tomando y por qué te está llevando a la depresión? La frase que tú quieres escuchar, entre 6 semanas y después de ahí dosis reducción, pero toma en cuenta todos estos factores que estoy mencionando. Ojo a todos. Esto que está diciendo Juan Carlos es bien importante y lo quiero unir con los aceites esenciales porque la verdad me apasiona esto. Tenemos muchos testimonios de personas que no nada más hablando de depresión, sino también hablando de problemas de presión, hablando de problemas de corazón, hablando de otras cosas, y eso que estamos grabando, pero no debería yo estarlo diciendo así. Hay pacientes que están acompañando sus medicamentos, todo el acompañamiento médico y toda la revisión médica, y los aceites están siendo coadyuvantes, ojo, coadyuvantes para tu tratamiento médico. Y pacientes que han logrado estar en remisión, es la verdad gracias a esa ayuda adicional que la están logrando con los aceites esenciales. Yo nunca jamás recomiendo dejar tu tratamiento médico. Tu médico es la única persona que va a reducir las dosis que estás tomando de medicina. Pero si tú acompañas tu tratamiento médico con aceites esenciales, yo casi te puedo asegurar que tu médico va a ir reduciendo esas dosis. Y tenemos muchos ejemplos, tenemos mucha gente que ha logrado eso y créanme que en lo para Patsy, eso es lo que hace mi día. O sea, el que la gente venga y diga, es que ya no tomo tal medicamento, mi médico me lo quitó y está sorprendido en qué estoy haciendo. Bueno, pues está haciendo lo que Juan Carlos dice, conciencia en alimentación, conciencia en ejercicio, tratar de descansar, usar sus aceites para todo lo anterior, vitaminándose, haciéndose consciente de su salud física y emocional. Otras personas, bueno, hay muchas personas que nos dicen muchas gracias, excelente información. ¿Qué otra fuente podemos ir consultando para seguir aprendiendo? Elisa, tenemos muchas charlas en este grupo. Danos like. Ahorita Ledma nos va a hacer favor de poner su Instagram, el Facebook, el mío también, el de Dr. Juan Carlos, para que también te conectes con nosotros y estén aprendiendo y conectándose a las charlas que vamos teniendo. Claudia Mayor, Ricardo Villanueva nos dice, el premio Nobel de 2009 se otorgó por el descubrimiento de los mecanismos olfativos de los olores. Gracias, Ricardo, por ese dato. Y nada más complementando lo que yo estaba diciendo, tu sistema olfativo, no quiero como decir que es de los más importantes porque todos los sistemas son importantes, pero tu sistema olfativo permite que un aceite, por ejemplo, al entrar a tu cuerpo, se conecte directamente con el hipotálamo. El hipotálamo es la parte del cerebro que está encargada de tus recuerdos emocionales, de la emoción y de poder modificar esos recuerdos hacia algo positivo o negativo. Entonces, imagínate que tú a los 20 segundos estás teniendo un aceite como coadyuvante en tu cerebro. Gracias. Claudia Mayorga nos dice, doctora, ¿hay alguna tablita donde podemos encontrar esas relaciones entre órganos y emociones? Sí, de hecho está en la presentación. Viene donde está la presentación con el aceite, ahí viene el conflicto de cada órgano. Entonces yo sé que a lo mejor es mucho, pero todo es un resumen. Podemos volver a hacer una plática de esto o cuando vean la grabación, ahí viene el conflicto, conflicto con el órgano y el aceite. La verdad Viene en es la que presentación. me queda una invitación y vamos a calendarizarlo de cuáles son cómo somatizas diferentes emociones, es decir, dónde cae la emoción en diferentes partes de tu cuerpo. Eso es bastante largo y complejo. Sí. Nidia nos dice, no le cargues todo el medicamento. Ese es el mejor mensaje que me llevo en este momento. Muchas gracias. Karina Barragán nos dice, yo en PCOS, no sé qué es eso, Cari.
ya no está. Además, no tomo anticonceptivos desde hace 3 años. Me pueden enviar un correo. Listo, ya lo demás son comentarios, son felicitaciones y son los datos de todas las personas. Entonces, si nos quieren... Karina Barragán nos dice que tiene ovario poliquístico y gracias a los aceites esenciales ya no tiene ovario poliquístico y solamente ha logrado esto con los aceites esenciales. Muchas gracias, Cari, por tu comentario. Y como les digo, la verdad es que hay testimonios divinos. Entonces, nos vamos despidiendo. No sé si quieres decir algo, Ledma, pero mientras nos despedimos, no olviden dejarnos sus datos o su WhatsApp, su celular, nombre, teléfono, correo electrónico para que podamos comunicarnos contigo. Muchas gracias. Ledma, te cedo el micrófono. No, todo perfecto, ya dijeron todo. Me encanta ver cómo interactúan, me encanta ver los ejemplos que dan, que todo sea tan claro, porque por un lado está la parte médica y por otra parte está la traducción de Patsy, que está maravilloso. Y, bueno, hay solo una cosa que a mí me ha servido y que me encantaría compartirles a todos. Hay un libro que se llama Obedece a tu cuerpo, que si quieren y si están interesados se los envío por el mismo mail, porque trabaja mucho la parte emocional sobre la enfermedad. Está tal enfermedad, esta es la parte emocional y esta es la parte mental. Y creo que de esa manera podemos ayudarnos con los aceites a identificar cuál es la emoción que tenemos que tratar, porque los aceites también ayudan a tratar la parte emocional, no nada más ya cuando está la enfermedad. Creo que podemos prevenir. Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre. Gracias por ser mi ángel de la guarda, porque la verdad no saben que es mi doctor de cabecera cañón, lo molesto mucho, pero aparte me deja decirle cosas como, no me quiero tomar ningún medicamento, todavía lo puedo tratar con los aceites, y me dice, todavía está. Tu umbral del dolor es muy fuerte, me dice, pero si tú aguantas los puros aceites, yo estoy encantado. Y me encanta que me diga eso porque quiere decir que también confía en los aceites y que lo está haciendo de corazón también. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Sé que hay gente que no conozco, sé que hay gente que Patsy no conoce y otros que conocemos entre las dos, y la verdad es que gracias por escuchar a Juan Carlos. No sé si Juan Carlos tenga algo que decir. Solo concluyo con una frase y es cuando el sanador o el terapeuta hace equipo con el paciente, el enfermo o el que necesita ayuda, es el mejor vínculo. Entonces, ese es el verdadero match que debemos buscar entre nosotros, nada más. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo a todos, que tengan muy bonito jueves y estén pendientes de nuestras charlas. Bye bye. Muchas gracias.